El lactato en sangre es un buen indicador de esfuerzo máximo. Los altos niveles de ácido láctico se asocian con un mayor reclutamiento de fibras de contracción rápida, entre paréntesis sale 1987, y a la elevación de los niveles de catecolaminas en sangre, entre paréntesis Kerr y Coles 1989. La figura 26.7 muestra la relación teórica entre el alto nivel de ácido láctico y la meseta de VO2. Aquellos sujetos que muestran meseta de VO2 alcanzan concentraciones medias de 7,9 a 8,4 milimoles de lactato, entre paréntesis Holley y Coles 1995. Por tanto, podemos utilizar este criterio para justificar el esfuerzo máximo. El cociente respiratorio, entre paréntesis RQ, ha sido utilizado como criterio secundario para calificar el VO2 máximo. Esto en parte se basa en que cuando el ejercicio es de alta intensidad, los hidrogeniones aumentan y estos reaccionan con el bicarbonato originando ácido carbónico que se disocia con el dióxido de carbono y agua. El CO2 generado incrementa la ventilación y también el cociente respiratorio. La figura 26.8 muestra cómo el cociente respiratorio puede relacionarse con la meseta de VO2 y ser considerado por ello criterio para definir el VO2 máximo. El uso del RQ mayor a 1.15 puede ser útil como criterio para considerar como máximo el valor pico alcanzado de la variable VO2. Inchut y Coles 1972, Inchut y Coles 1961. Alcanzar la frecuencia cardíaca máxima teórica del sujeto en el desarrollo de un test ergonométrico supone asumir que, teóricamente, se ha alcanzado la máxima capacidad de trabajo. Aunque existen múltiples ecuaciones para estimar la frecuencia cardíaca máxima de cada persona en función de su edad, la más utilizada es frecuencia máxima teórica igual a 220 menos edad, entre paréntesis años. En definitiva, el criterio más fiable para definir el carácter máximo de una prueba de esfuerzo diseñada para la evaluación de la máxima potencia aeróbica es la morfología en meseta de la variable VO2. Desafortunadamente, este comportamiento se presenta en un número limitado de casos, por lo que aceptamos como prueba máxima aquellas que cumplen como mínimo 3 de los 4 criterios anteriormente enumerados. Por supuesto, también valoramos el grado de agotamiento subjetivo del esfuerzo realizado, entre paréntesis 17 en la escala de percepción de esfuerzo de Born, y la apariencia de agotamiento que presenta el sujeto tras finalizar la prueba. Estudiando 27 artículos publicados en la revista Medicine and Science in Sport Exercise entre el mes de octubre de 1993 y mayo de 1994, se observa el uso de varios de los criterios enumerados anteriormente para calificar el consumo de oxígeno como máximo. Así, la tabla 4 trata de asumir el uso de estos criterios en los distintos estudios revisados. Los ergonómetros. Para la valoración funcional aeróbica se utilizan diferentes ergonómetros, como el escalón, entre paréntesis STEP, ergonómetro de manivela, remo ergonómetro, piscina ergonométrica, tapiz rodante o cicloergonómetro. Los ergonómetros más utilizados son el tapiz rodante y el cicloergonómetro. El primero lo es con más frecuencia en Norteamérica, mientras que el cicloergonómetro se usa más en Europa. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. Así, alcanzar la máxima capacidad funcional aeróbica en bicicleta, salvo para
adaptados a este deporte, resulta difícil porque fácilmente sobreviene la fatiga muscular local sin que se llegue a alcanzar una limitación aeróbica máxima. Por el contrario, caminar o correr sobre el tapiz es una forma natural de desplazamiento para la población en general. Como norma general, la prueba de esfuerzo se debe realizar en el ergonómetro que mejor reproduzca el tipo de ejercicio habitual realizado por la persona evaluada. En la población infantil, debemos considerar algunos aspectos a la hora de elegir el ergonómetro adecuado para la valoración funcional, dado que sus sistemas neuromusculares estén todavía inmaduros, lo que hace que tengan distinta economía de carrera y eficiencia muscular respecto a un adulto, entre otras peculiaridades. Así, alcanzar en un niño su máxima capacidad funcional utilizando un cicloergonómetro puede estar condicionado por la fatiga muscular local más que por la limitación aeróbica, al no tener plenamente desarrollada la musculatura extensora de la pierna en esa edad. McCarley y Coles, en distintos trabajos realizados en 1970 y 1973, compararon el VO2 máximo alcanzado usando protocolos continuos y discontinuos en tapiz y en cicloergonómetro. Encontraron valores más bajos de aproximadamente un 6 a un 20% en los test realizados en bicicleta respecto a los realizados en tapiz rodante. Estos resultados coinciden con los hallados por otros grupos de investigadores. Entre paréntesis, Folkart y Coles, 1971, Hermansen y Coles, 1969, Myers y Coles, 1991, cierro paréntesis. El menor VO2 máximo obtenido durante las pruebas realizadas en cicloergonómetro es atribuido al menor gasto cardíaco, entre paréntesis, debido a un volumen sistólico más reducido, requerido durante el ejercicio en bicicleta comparado con el desarrollo durante la carrera en tapiz. Tapiz rodante. El trabajo se realiza al andar o correr sobre una plataforma móvil con velocidad y pendientes graduables. En el ejercicio realizado en tapiz rodante se moviliza una gran masa muscular, lo que permite alcanzar elevados valores de VO2. En el plano teórico podemos decir que para conseguir el VO2 máximo deberíamos movilizar al menos el 50% de la masa muscular corporal total. El esfuerzo físico en tapiz rodante varía sensiblemente si se actúa con ayuda del soporte de seguridad o sin sujetarse a él. La diferencia en el gasto energético de uno a otro caso puede llegar hasta un 30%. La ventaja principal de utilizar el tapiz rodante es que reproduce actividades naturales del ser humano, como caminar o correr, por lo que son aplicables a prácticas de todos los grupos de población. Entre las desventajas destaca su elevado coste, su difícil transporte y su gran tamaño, lo que hace tener que disponer de gran espacio en el laboratorio donde se vaya a instalar. Entre paréntesis, figura 26.9. El trabajo en tapiz es cuantificado con menor precisión y pocos tapices ofrecen la opción de programar protocolos en rampa, donde la velocidad y la pendiente aumentan a la vez y de forma progresiva. Cicloergonómetro. Es una bicicleta estática donde la resistencia que ofrece se desarrolla por fricción mecánica, eléctrica, por aire o por fluido hidráulico. La carga de trabajo se puede expresar en vatios, entre paréntesis W, o en kilogramos por metro por minuto. Entre paréntesis, un vatio igual a 6 kilogramos por metro por minuto. Aunque en ocasiones también se puede utilizar los kilopondios metro por minuto. Las bicicletas de freno mecánico precisan una mayor cooperación del sujeto que realiza el test, dado que debe mantener fija la cadencia que se indique para que no cambie la resistencia o carga de trabajo a lo largo de la ejecución del test. Sin embargo, las bicicletas de freno electromagnético proporcionan una carga constante a pesar de los cambios en la cadencia, siendo menos dependiente de la cooperación del sujeto analizado. Los efectos de la cadencia de pedaleo sobre el VO2 máximo en los test realizados en cicloergonómetro son contradictorios. Así, para algunos estudios, el VO2 máximo alcanzado es mayor con cadencias de pedaleo cercanas a 60 RPM. Entre paréntesis, Hermansen y Saltin, 1969. Otros no encuentran diferencias, entre paréntesis, Longgen y Coles, 1980. Mientras que algunos mantienen
que se alcanzan mayores valores de VO2 máximo cuando se trabaja a elevadas revoluciones. Entre paréntesis, Jungels y Kuls, 1982. Trabajos recientes realizados en nuestro laboratorio clarifican que la cadencia establecida depende de la carga absoluta desarrollada en el test, por lo que sujetos que desarrollan bajas potencias deben utilizar cadencias más bajas respecto a aquellos que desarrollan altas cargas de trabajo. Así pues, la cadencia elegida dependerá de la condición física del sujeto evaluado. Entre paréntesis, Lucia y Kuls, 2004. Entre las ventajas en el uso del cicloergonómetro, destacamos que es de fácil control, que el peso no representa un obstáculo importante en el caso de traslado, y que ocupa un espacio reducido. Dentro de las desventajas destacamos que se alcanza con mayor facilidad la fatiga periférica local sin haber alcanzado su máxima capacidad funcional aeróbica, al utilizar menor masa muscular. Entre paréntesis, figura 26.9. Habitualmente, las pruebas de esfuerzo se realizan en un cicloergonómetro en posición de sentado, si bien en casos especiales se puede utilizar la bicicleta en posición de supino. Hay que tener en cuenta este hecho, ya que existen diferencias en la respuesta cardiovascular durante el esfuerzo por el simple cambio postural. El trabajo cardíaco para un mismo nivel de esfuerzo es más intenso cuando el ejercicio se realiza en posición supina, debido al incremento de la presión de llenado diastólico. A veces esto resulta útil en la valoración de los pacientes con cardiopatía coronaria, al conseguir cambios en el electrocardiograma más acentuados a un nivel de esfuerzo más bajo. Todos los ergonómetros deben ser calibrados regularmente con el fin de eliminar errores en la medición. Influencia del ergonómetro utilizado en los parámetros ergoespirométricos analizados. Debemos tener en cuenta que los datos del VO2 máximo obtenidos en los test realizados del cicloergonómetro son aproximadamente entre un 6 y un 11% más bajos. Con respecto a los obtenidos en el tapiz rodante, debido a la menor masa muscular involucrada y a la fatiga local, factor limitante principal en las pruebas de cicloergonómetro. A pesar de ello, en la figura 26.10 se puede observar la alta correlación entre el consumo de oxígeno medido a partir de un test realizado en cicloergonómetro o tapiz rodante. Entre paréntesis, McCarley y Kuls, 1970. En este sentido, Smith y Kuls, entre paréntesis 1996, compararon la respuesta del VO2 pico y umbrales ventilatorios, entre paréntesis BT1 y BT2. Cierro paréntesis. En 6 tipos distintos de ejercicios máximo, entre paréntesis tapiz rodante, ergonómetro de esquí de fondo, cicloergonómetro, remoergonómetro, ergonómetro de escalera, cierro paréntesis. Para ello evaluaron los parámetros ergoespirométricos en cada uno de los ergonómetros durante la realización de un test incremental. Los resultados mostraron como el VO2 pico fue mayor en tapiz que en el resto de los ergonómetros. De la misma forma, el VO2 corresponde al BT1 y BT2 fue mayor en tapiz que en cicloergonómetro. Pero estas diferencias desaparecieron al expresar los umbrales con porcentaje de VO2 pico. Entre paréntesis, tabla 5. Los resultados también mostraron que de expresar el BT1 como frecuencia cardíaca no hubo diferencias entre los 6 tipos de ejercicios. Por consiguiente, desde el punto de vista práctico se podría utilizar cualquiera de estos ejercicios para realizar una valoración aproximada de la frecuencia cardíaca en BT1. En cuanto al BT2, el ejercicio en tapiz mostró un valor mayor cuando lo expresaron en relación al VO2 en el ergonómetro en tapiz frente al resto de ergonómetros utilizados, observando también diferencias en la frecuencia cardíaca correspondiente al BTO2 entre los ergonómetros estudiados. Los autores del trabajo concluyen afirmando que el tapiz rodante se asocia con el mayor valor de VO2 pico en comparación con otros tipos de ejercicios. Además, el VO2 correspondiente a los umbrales ventilatorios es ligeramente diferente según la modalidad de ejercicio desarrollada, aunque las diferencias desaparecieron
cuando los umbrales se expresaron como porcentaje de VO2 pico específico de la actividad. Además, la utilización de ejercicios en los que se requiere la participación de brazos y piernas no parecen aumentar el VO2 pico o los umbrales ventilatorios más allá de la obtenida por ejercicios en los que actúan solamente las piernas.